Acá no me veo, sí. Bueno, A ver, ¿te ves? no sé si me ven acá. Creo que está. Ay, sí, ya está, ya está, ya está. Ahora se ve. Ahí está. Bueno, ay, qué alto que salió. Bueno, buenas tardes a todas, a todos los que están aquí presentes y a su vez los que y las que están en forma virtual. Realmente es un honor para mí estar en este encuentro académico y seguramente nos dejará muchísimas enseñanzas o les dejará a ustedes que se dedican a esta materia. Le quiero agradecer a María por estar presente y compartir. Acá dice que tiene una gran carpeta con estadísticas, así que seguramente irá a ser muy ilustrativo su charla. Le van a poder claramente hacer preguntas y me parece que en este tema acceso a justicia y reconocimiento efectivo de derechos, hablando de personas en situación de vulnerabilidad, como dice siempre Emilia, a la que yo aprendo todo el tiempo y también le agradezco, por supuesto, eh, de las personas jubiladas o jubilables. Me encanta, ¿viste cómo aprendí el año pasado ahora? Que la verdad nos conocimos el año pasado y a partir de ahí empezamos a generar un vínculo porque compartimos claramente valores, compromiso, recién hablábamos de eso, una profesional que cada vez que nos acompaña en algún espacio, como es muchos encuentros que hemos tenido, muchos dos en realidad, en el Instituto de Previsión Social, ella siempre tiene la palabra justa, fundada, así que bueno, gracias a vos Emilia también, y bueno, espero que realmente puedan disfrutar y sobre todo reflexionar acerca de este tema y bueno, con la presencia de María seguramente así será. Así que les deseo lo mejor. Yo me voy a retirar, no porque no me interese el tema, porque más allá de que no soy yo quien en el estudio se ocupa de estos temas, es otra la profesional que lo hace, esto claramente siempre uno aprende y es interesante. Pero bueno, mañana y pasado tenemos elecciones, así que estoy con esas cuestiones y me tengo que retirar para seguir con esas tareas. Así que bueno, les deseo lo mejor y obviamente esta casa siempre está a disposición para todo lo que ustedes necesiten y sin ninguna duda, María, para vos también, claramente. Y bueno, y Emilia ya es de la casa, así que nada más que decir. Que disfruten mucho, muchas gracias. Bueno, gracias, Rosario. Gracias a vos. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a ser breve. Agradezco la presencia de la señora jueza, de todos ustedes y de todos los virtuales. Esto agradecida también en parte a la pandemia que nos ha dejado esta posibilidad de achicar distancias después de tantas cosas feas que también nos ha dejado. Bueno, el factor tiempo que atraviesa tanto a los jubilados y a los jubilables, es un tema como para desarrollar, para pensar, para profundizar y conocer las herramientas de la justicia que nos llevan a achicar un poco estos tiempos que tan mal le hacen a este sector de la sociedad es sumamente interesante y es necesario, y por eso tenemos la presencia de Ventura Martínez, jueza a cargo del contencioso 4 y del 2. Así que, bueno, los dejo en buenas manos. Gracias. Bueno, gracias María Emilia por las palabras tan cálidas, porque realmente yo también me siento en mi casa y como vos decís, el tema de los jubilados, jubiladas, jubilables, realmente nos preocupa y nos ocupamos de eso porque sabemos que son temas prioritarios, temas de agenda, de que tenemos que darle esa prioridad que a veces no podemos porque dentro de todas
las categorías, los grupos, las necesidades de las demandas y de los problemas, a veces tienen todos el mismo, están en el mismo escalón, entonces uno a veces es difícil sortear y ver qué es lo urgente de lo más urgente, de lo importante, y poder resolver las cosas a tiempo. Y un poco de esto es lo que yo quiero charlar con ustedes, que estoy tan contenta de poder ver caras, de estar en vivo y en directo, y también, bueno, a la gente que nos está siguiendo por las plataformas virtuales, pero esto de volver a la presencialidad de a poco realmente nos acerca, nos hacía falta, lo extrañamos, lo padecimos durante la pandemia, y bueno, realmente es una enorme felicidad porque te digo que hace tiempo es una de las primeras charlas que vengo presencialmente, y bueno, me pone muy feliz, y también porque hoy cumpleaños mi hijo que tiene 20 años y que bueno, estoy orgullosa, así que doblemente sí, contenta, y bueno, la idea de este conversatorio es poder sacar una foto, digo yo, lo más actual posible para mostrarles las dificultades y el tipo de respuestas que estamos dando desde la Administración de Justicia, para garantizar no solamente el acceso, sino el efectivo reconocimiento de estos derechos. ¿Y por qué digo esto? Porque estoy convencida de que es una agenda prioritaria, la revisión pragmática, crítica, de lo que estamos haciendo desde la Administración de Justicia para optimizar la accesibilidad de las personas, en especial de los grupos desaventajados que recién estabas vos mencionando, y no solo la accesibilidad, sino procesos eficaces, porque una justicia que resuelva los problemas, si es lenta, carece de ese efecto útil, carece de utilidad y realmente no va a ser oportuno. Entonces, para empezar, disculpen, de los desafíos que yo quiero empezar a charlar en este contexto general, que podemos llamar carencias y necesidades. No sé si se ve bien la pantalla, por ahí se podría hacer un ajuste, carencias y necesidades, porque de aquí no la estoy viendo. A ver. Ahí se ve bien. Sí, un poquito. Bueno, acá tenemos que partir de la premisa de que el sistema de justicia en general es la primera línea de protección de los derechos y de las libertades individuales. Y de allí la importancia de tener que dar una respuesta efectiva cuando esto no se cumple. Entonces, tenemos la obligación de cambiar esa idea de que no está solamente en el imaginario, de que las personas cuando vienen a la justicia se terminan comprando un problema. ¿Y por qué digo esto? Porque somos conscientes de que nosotros tenemos serias dificultades, puertas adentro, y que esto realmente repercute en el servicio que estamos dando nosotros. Esto es así porque existe una brecha entre la gravedad y la prevalencia del problema y la respuesta que estamos dando. Y en este contexto nosotros podemos, digamos, quisiera mostrarles tres grandes tipos de problemáticas que, si bien son acuciantes, estamos todo el tiempo tratando de resolver, que se refieren a la falta de recursos humanos, la falta de recursos tecnológicos o la insuficiencia, y también la necesidad de contar con más recursos de liderazgo, porque para esto nosotros no fuimos formados y lo tuvimos que ir aprendiendo sobre la marcha, y realmente necesitamos capacitarnos porque tenemos que trabajar en serio sobre este tipo de recursos. En cuanto a los recursos humanos, lo que yo les quiero contar es que el aumento de litigiosidad, y en especial en este departamento judicial La Plata, las estadísticas nos muestran de que la planta de personal que nosotros tenemos es insuficiente. Pero siempre vamos como un poquito atrás. ¿Y por qué les digo esto? Porque
Por ejemplo, en el caso de que tenemos una vacancia, porque una persona que trabaja con nosotros dentro del equipo se va a vivir a otro lado por unidad familiar o presenta la renuncia a los fines jubilatorios, esta vacancia tarda aproximadamente 1 año en cubrirse en el juzgado. Y también todavía dentro de la Administración de Justicia, no sé, dentro de aquí de esta casa, si ya empezamos a hablar, se empezó a hablar de esto de las licencias compartidas, porque también repercute muchísimo una licencia por nacimiento de hijo que dentro de la Administración de Justicia es de 6 meses, porque no tenemos reemplazo. Entonces todo esto repercute en la redistribución, en que se va acumulando entre las personas que ya estamos trabajando, que estamos bastante ajustados. ¿Y por qué les quiero decir esto? Porque imagínense esto, nosotros en cada juzgado actualmente tenemos en trámite 18.000 expedientes. Esto en cada uno son 4 en La Plata. Cada persona que despacha tiene a su cargo 1.500, una cartera de 1.500 juicios. Y por día, nosotros le asignamos entre 40 y 50 presentaciones diarias. Entonces, esto es como que un poco el día que falta una persona, el día que, bueno, que tenemos una licencia, realmente es un problema, porque el trabajo se va acumulando, no es que va saliendo al día y que son todas presentaciones que tal vez unas requieran más trabajo, pero realmente esto es un dato para tener en cuenta, porque realmente todos los días vamos sorteando este tipo de problemas que tenemos. También en cuanto a los recursos tecnológicos, ¿qué nos pasó? Bueno, el expediente, ahora todos los procesos son digitales. Y les quiero traer un ejemplo. En diciembre del año pasado se nos rompió el enlace, tuvimos 15 días sin internet. Sin internet significaba que no podíamos ingresar al sistema Augusta, que no podíamos entrar a internet, que no podíamos entrar a la mesa virtual, a la casilla Outlook. Estábamos, o sea, que si íbamos presencial, trabajábamos remoto, era lo mismo. Bueno, todavía, una vez que esto se resolvió y que nos pudimos poner al día, porque realmente fue así, en una semana no nos pudimos de alguna forma sacar el atraso que teníamos, mandamos notas a las secretarías de la Corte en donde se piden, nos autorizan la suspensión de términos, no para nosotros, porque realmente lo que les digo, en una semana ya habíamos normalizado todo ese cúmulo de trabajo que teníamos, pero ¿qué pasó? Teníamos recursos que se habían presentado, se decía, la otra parte, que era extemporáneo, demandas que se decían, y todo eso era un conflicto que decíamos, no, porque hay una nota que está pendiente, bueno, pero la suspensión de términos no salió. Estamos en el mes de mayo, y todavía tenemos una brecha, un paraguas, una ventana, de esos 15 días que hay muchos recursos, muchas presentaciones, que nosotros decimos que estamos en término, pero no tenemos todavía el dato, la nota, la resolución, para poder invocar de ese problema que fue público, notorio, que fue de la misma Secretaría de Informática, que explicaron sobre la falla que tuvimos. Bueno, en cuanto también a los recursos de gestión, porque también hay un ideario que los jueces nos dedicamos y juezas a hacer sentencias. Muchas horas del día nos dedicamos a cuestiones administrativas que exceden la labor jurisdiccional. Hay que tener en cuenta que el nuevo proyecto del Código Civil y Comercial propone crear estas secretarías administrativas para un poco descargar toda esta tarea que tenemos dentro del juzgado a cargo nuestro, porque, digamos, nos ocupamos de tareas de mantenimiento, de tareas de administración, de pedidos de insumos, de licencias, el presentismo. Bueno, realmente son un montón de tareas extras que a veces no se notan, pero que también nos van llevando tiempo y nos van insumiendo horas que tal vez y que deberíamos dedicar para resolver la cantidad de problemas, de juicios, de casos, de demandas que se nos van presentando a diario.
También en esta era digital tuvimos que aprender un poco la fuerza, creo que esto todos, a armar videos. Yo de un día para otro empecé con la ayuda de los chicos, de mis hijos, a armar videos explicativos para poder contarles a quienes estaban trabajando a distancia de cómo vincular un trámite, de cómo poner público un despacho, de cómo insertar el domicilio electrónico, porque tengamos en cuenta que esto nos pasó a todos. La mayoría de los cambios y de los procesos tecnológicos se fueron dando durante la pandemia. Entonces fue como un aprendizaje forzado que tuvimos que hacer porque no teníamos alternativas. Y entonces ese lanzamiento a la era digital realmente nos costó mucho, por más que uno tuvo ayuda, tuvo herramientas, que teníamos un sistema que era súper ameno, pero bueno, yo haciendo un video la verdad que no me hubiera imaginado, ¿viste? Pero también tuvimos que aprender este tipo de herramientas que nos parecía bueno, que no íbamos a hacerlo nunca, que no estábamos para eso. Un abogado, una abogada realmente estaba muy lejos. Entonces, también, bueno, los recursos de liderazgo, que esto también vamos de la mano. Yo cuando estudié, cuando rendí el examen, mientras que uno también se fue capacitando, siempre, viste, uno le va enfocando al tema, al sistema jurídico, a la especialización del fuero, a lo que uno va trabajando, y todas las demás disciplinas que atañen, que se relacionan con los recursos humanos, es como que nos parecía que eso no era un trabajo nuestro, y sí. También eso es un trabajo, porque realmente trabajar en equipo requiere desplegar otro tipo de esfuerzos, de empatía, de poder entender que también tienen problemas personales, de que a veces no están conformes con lo que ganan, que sienten que cada vez se le exige más, que no hay incentivos para capacitarse. Entonces todo esto nos lleva también a desplegar un montón de herramientas que son diferentes, son más humanísticas, más sociales, más de empatía, de escucha. Y esto, ¿por qué es importante y por qué para mí es fundamental de poder trabajar en equipo y que se garantice y que todos trabajemos en un buen clima laboral? Porque claramente que esto va a repercutir después para la administración de justicia. Si no hay trabajo de equipo, si hay desunión, si hay problemas, todo esto se ve. Entonces todo lo que pasa puertos adentro, esa transparencia sale a la luz. Uno se da cuenta, el juzgado que sale mejor, más rápido, porque todo es circuito, todo es en un circuito. Acá nadie puede trabajar aislado. Yo sola, la verdad que es poco nada lo que puedo hacer. Entonces esto requiere la ayuda, la colaboración y el trabajo mancomunado, y todos yendo para el mismo desafío, para las mismas metas. Entonces nos requiere una motivación constante. Ahora vamos a pasar. Entonces, en primer lugar, para pasar en limpio lo que dije anteriormente, tenemos que resolver todos estos problemas que tenemos puertas adentro para empezar a trabajar de una manera diferente, que no estábamos acostumbrados, de que teníamos tal vez una modalidad, un método de trabajo más distante, a puertas cerradas, en despachos, en más jerarquías. Acá, por supuesto que están las jerarquías, pero yo soy de la idea de que el trabajo es sobre la horizontalidad, que tenemos que trabajar, todos tenemos que ir a la mesa de entradas, todos tenemos que tomar audiencias, todos tenemos que hacer un proyecto de una resolución, y eso es el aprendizaje. La que más aprende, les digo que soy yo, porque uno no se da cuenta, o uno piensa que está trabajando bien, y cuando uno ve, escucha la visión desde el otro lado, ahí empezamos a percibir y empezar a detectar cuáles son las fallas y las cosas que tenemos que cambiar. Si siempre estamos en el mismo lugar, si estamos encerrados, ahí no nos vamos a dar cuenta de realmente cómo estamos trabajando, porque el que está al lado nos va a decir sí, está todo bien, pero los problemas a veces si no, no nos llegan. También ahora me quiero detener en esto que para mí es muy importante, que es de los mensajes de la justicia, ¿no? que emanan
de la justicia cuando trabaja mal, porque cuando trabaja bien también hay que destacar, pero lo que trasciende es cuando uno trabaja mal. Y entonces esto, ¿por qué? Porque la sociedad hace una lectura, ¿no?, del desempeño de los juzgados, y entonces si la propia persona comprueba de que el acceso a justicia es deficiente, que no puede acceder, que se le paga con moneda depreciada, ve la justicia que está devaluada, de que es lenta, de que es insensible, pero no es la persona, la vecina, el vecino, es la sociedad que hace esta lectura. ¿Y cuáles son las cosas que se critican a la justicia y que con un hondo pesar y reflexión por medio son ciertas? Que estamos alejados de la realidad, eso nos pasa cotidianamente, que nos alejamos de los problemas de las personas, que somos, a veces nos creemos que estamos en una posición de privilegio, pero que no nos tenemos que olvidar de eso, que trabajamos en despachos, con calefacción, con luz, con escritorios de madera o símil madera, con un sillón. Y todo eso a veces nos hace perder un poco la realidad y los problemas que tenemos afuera, a metros, porque no necesitamos ir a la Argentina profunda, a otro país, sino acá nomás. Entonces, eso es muy importante, no perder la conciencia de que uno ya está en una posición de privilegio. Entonces, es fundamental esto, garantizar la cercanía, y más aún en estos tiempos que un poco, bueno, charlábamos al comienzo, donde todo es digital, donde todo es por pantalla, donde todo es por Zoom, donde a las personas no logramos escucharlas, verlas a los ojos. Para mí es fundamental ese contacto, esa conexión que uno logra, y que la verdad que la pantalla, cuando a uno no les queda otra, lo tenemos que hacer, pero es la verdad que es intercambiable esta posibilidad de poder tomar las audiencias en forma presencial. También nos dicen que es lenta la justicia, que es burocrática, que no resolvemos a tiempo, que tenemos esa cultura de patear el expediente para atrás y bueno, y para adelante. Y a veces hay por necesidad, pero muchas veces es por una mala práctica. Y en eso estamos preocupados y ocupados en tratar de revisar. También escribimos mucho, ¿no? No nos entiende nadie, ni entre nosotros mismos nos entendemos, y esto es así porque escribimos con expresiones que no decimos, que autos en secretaría, y homogeneizamos trámites, y usamos el latín, y aforismos, y realmente no necesitamos tener traductor, y menos en este tipo de causas donde a mí, digamos, yo no tengo que escribir para que me entienda el abogado, yo tengo que escribir para que me pueda entender la persona, que es la que tiene que entender si se le resolvió, si fue a favor, si fue en contra, y explicarle, que pueda entender el fundamento, si los fundamentos son doctrina, jurisprudencia y citas, y el Tribunal Europeo, la Corte Interamericana dijo, pero y para mí, que todo esto, digamos, ¿cómo yo puedo llegar a bajar, a comprender todo esto que me están diciendo en mi caso, en mi problema? Entonces, eso es un gran desafío y que de a poquito lo vamos a ir sacando. También, bueno, hemos llegado a un estado de cosas en donde tampoco rendimos cuentas, ¿no? Los jueces y las juezas, de lo que hacemos. Nosotros mensualmente mandamos estadísticas a la Procuración de la Corte, mandamos estadísticas a planificación, pero esta lectura no la hace la sociedad. Nosotros no estamos encerrados, estamos trabajando en forma privada, y tenemos que dar a conocer. ¿Y qué es lo que yo digo que tenemos que conocer? Y qué bueno que yo también digo, me vine con todas las estadísticas. Un dato muy certero. El mes pasado, marzo 2022, a nosotros, a un juzgado, bueno, los que no saben, yo tengo hace 8 años ya 2 juzgados, así que esto vale por 2. Podríamos multiplicarlo por 2. Nos entraron 977 demandas en el mes de marzo. Y esta jueza resolvió 231 sentencias. No estamos bien. No estamos bien. A ver, también resolvió
462, pero no alcanza, no alcanza. Entonces, si esto nos pasa un mes, bueno, uno empieza a trabajar, empieza a cambiar roles, empieza a buscar algún tipo de metodología, pero cuando nos pasa todos los meses, yo creo que la solución no es pedir prórrogas de plazos, sino la solución tiene que ir por otro lado, que esto es un desafío y que nos tenemos que sentar a trabajar. También quisiera hablar un poquito de qué nos pasó con este expediente digital, que algo ya hablamos, ¿no? Porque nos tenemos que preguntar, y este es un ámbito propicio, ¿no? Para saber si los expedientes y las presentaciones, que ahora las notificaciones, las presentaciones electrónicas, nos ayudaron para garantizar un mejor servicio de justicia. Yo creo que esto tiene dos visiones y que las tenemos que mirar en conjunto. Lado A, lado B, ¿quién están? Los dos estamos, el A y B es lo mismo. A ver, nosotros por día tenemos 600 presentaciones diarias en cada juzgado. Hay 1200 presentaciones. Yo soy, la verdad, que bastante exigente, no lo puedo negar. Antes de irme abro el Outlook y empiezo a revisar el correo, qué nos están pidiendo, qué despacho, qué causa está demorada. Y cuando yo digo, a ver, quería saber sobre el estado del expediente porque hace 2 días inicié una demanda, digo, ay, pobre Dios, este hombre, claro, va a tener que esperar, porque realmente es imposible. Entonces, si no es un amparo, yo entro, veo la demanda, y la verdad es que es imposible afrontar el trabajo. 600 presentaciones diarias. Y a esto les tengo que contar que son 10 personas que despachan en cada juzgado. Entonces, realmente es mucho el cúmulo de trabajo, la exigencia que van teniendo. Además, ¿vieron lo que nos pasa después de la feria, ¿no? Que uno empieza después de las vacaciones, contento, que descansa, arranca el 1 de febrero, si no está de turno, tiene la suerte de no estar de turno, abrimos la bandeja, más de 2000 presentaciones. Entonces ya arrancamos como el primer día hábil, imposible cumplir los plazos, ya no nos ponemos mal, no nos angustiamos, porque yo la primera semana trato de consolar, soy como una psicóloga, digo, no se hagan problema, de a poquito vamos a ir sacándolo, pero realmente es angustiante, porque uno ya arranca con todo ese cúmulo de trabajo que está bien, por eso yo digo, esto tiene el lado A, el lado B, y tenemos que ver el punto intermedio, pero es un dato que a veces decimos, bueno, ya arrancamos bajo cero. Antes teníamos este sello tan magnífico del AIT, el sello de agréguese y téngase presente. Ahora no existe más el sello de este AIT. No saben lo que nos salvaba, porque venía un informe AIT, venía un oficio AIT, venía... Ahora ya no está más, ya no tenemos más en la mesa de entradas, no está más en la bandeja. Entonces lo que tenemos en el juzgado, nada, es que generar por cada presentación, por cada agregación de informe, una presentación, tenemos que hacer un escrito judicial, tenemos que hacer un despacho, tenemos que cargar domicilio, tenemos que notificar al destinatario, a la parte. Entonces, todo esto que antes, si bien estaba más aceitado, también ahora nos llevó a generar despachos por cosas que eran tan simples que antes se podrían sortear de otra manera. Otra cuestión que también tenemos para charlar es que principalmente las demandas, como ahora son electrónicas y bueno, no tienen límite, y nos gusta escribir mucho, no se gasta ahora papel, la tinta, hay demandas de 600, 700 páginas. A ver, yo sé que a mí me pagan por leer, por estudiar, por resolver casos, pero todo esto, ¿saben qué? Corremos a veces mucho el riesgo de perder cuál es el planteo, cuál es lo más importante. Entonces, si nos diéramos cuenta de que la demanda no es que es tan linda o la sentencia, valga para mí lo mismo, porque es larga, sino por poder precisar, a veces todo en negrita, todo en mayúscula, con cursiva, y la norma y el artículo, y uno ya lo sabe a eso, a veces no es necesario. Pero tenemos por ahí ese costumbrismo que en buena hora que entre todos empecemos también a cambiar, porque esto nos hace la eficiencia, no es lo mismo que uno tarde
3 horas leyendo una demanda de si puede, la verdad que con lo mismo, con los mismos elementos, con los mismos materiales, lo reducimos a la tercera parte. Esto es muy importante. Con esto de los procesos digitales, antes de la pandemia, nosotros teníamos un promedio de que teníamos que resolver aproximadamente 30 sentencias que tramitaban en procesos ordinarios en cada juzgado. Hace 3 meses se nos vienen acumulando 90 por mes. Entonces, díganme cómo se puede resolver 180 sentencias, juicios que tramitan con procesos ordinarios, en donde tenemos prueba, tenemos demanda, tenemos contestación, tenemos alegato, tenemos informe. En las horas de tiempo, en la dedicación que le damos, porque no nos alcanza el mes. Venimos bien, igual, les digo que venimos cumpliendo los plazos, en el juzgado 4 estamos un poquito mejor, en el juzgado número 2 nos quedan 4 sentencias que tenemos que resolver de febrero, que si quieren les comento de qué son, pero no vienen al caso. Pero es un gran esfuerzo, porque realmente 180 causas para sentencia que nos lleven sacando los que son los procesos sumarios, sumarísimos, amparos cautelares, aperturas a prueba, bueno, todo esto se va sumando, pero para que vean el training que tenemos, porque a ver, yo soy feliz, a mí me encanta hacer lo que hago, pero también está bueno que se sepa cómo estamos trabajando y qué tipo de tareas estamos haciendo. Bueno, por eso es importantísimo, ¿no? que trabajar en un marco de consenso, de ponernos a charlar y hacer estos cambios, como por ejemplo fue la última acordada, no alejados, sino desde el territorio, desde quienes trabajan, patean los tribunales, de quienes gestionan expedientes, de quienes están en primera instancia, y no muchas veces como a veces sucede desde las oficinas burocráticas de la Corte, desde los colegios de abogados alejados a la consulta de los abogados, de los jueces, porque esto después no se refleja en la realidad y no se puede materializar, que es lo más importante. Tal vez son ideas brillantes, pero para aplicar en un juzgado que tienen 6.000 causas, no en departamentos donde tenemos una alta litigiosidad. Podemos charlar también qué tipo de problemas, ¿no?, vienen a la justicia, y creo que es un poco el título de esta jornada, y dentro de qué proceso nosotros lo estamos abordando. Bueno, si vamos al amparo por mora, yo me llevé una sorpresa. ¿Y por qué les digo esto? Porque uno piensa de que durante la pandemia el proceso de amparo por mora fue el proceso más utilizado, la herramienta procesal que más se trabajó, se abordó, y esto no es así. ¿Y por qué les digo no es así? Estos son fuentes, obviamente datos públicos, están en el Agusta, es lo que nosotros mandamos a la Corte. Porque si hacemos un repaso del año 2016 al año 2022, que ya hicimos una proyección anual, vemos que la mayor cantidad de demandas de amparo por mora fue en el año 2019, en donde superaron los 1.200. Es decir, la pandemia, que fue 2020, también los efectos secundarios que los tenemos y los seguimos todavía padeciendo 2021, no fue de la magnitud que tal vez nosotros pensamos y que yo misma estaba convencida. ¿Qué es lo que podemos decir de esta herramienta? Bueno, que antes claramente tramitaba como un amparo, que desde que se creó el fuero, tuvo una fisonomía propia, que realmente ha sido muy utilizada y muy eficaz, y esto claramente como una alternativa al silencio, que entendemos una alternativa, y claro, ¿cuál es la eficacia de esta herramienta? Que no se evita tramitar un proceso ordinario. Sabemos que durante la pandemia tuvo ciertas particularidades porque al principio y también durante bastante tiempo muchas oficinas públicas estaban cerradas, entonces
no quedaba otra alternativa de acudir a los tribunales, a los juzgados, a pedir que continúe la jubilación, que se dé más que nada el inicio a los trámites jubilatorios, también obtener códigos jubilatorios en la dirección de escuelas. Pero esto nos pasaba en todos los aspectos y en todos los temas, no era solamente previsionales, porque realmente había varios ministerios que también no pudieron sortear esto de la pandemia, de la no presencialidad, de la atención al público, de las oficinas virtuales. Entonces, fue todo un proceso en el cual realmente nos llevó tiempo y claramente que el amparo por mora sirvió y muchísimo. Ahora, ¿qué nos pasó a nosotros? Durante la pandemia, durante la digitalización, el dictado de acordadas y que cada vez era todo digital y que teníamos más herramientas, nosotros llegamos a un estado de situación de que tardábamos 3 meses para dictar la sentencia a 20 días. 20 días, y vamos, pero a ver, en una Ferrari, ¿no? Entonces, eso que iba tan rápido, muchas veces, si uno estaba acostumbrado a los tiempos de que con la demanda pedíamos el informe, notificamos a Fiscalía de Estado, eso tardaban los 5 días, después se generaba un traslado, entre medio muchas veces se podía llegar a dictar el acto. Ahora en 20 días, desde que se inicia la demanda hasta la sentencia, a veces no llegan a acompañar el informe. Entonces el problema ya no es la sentencia, sino en cómo cumplimos esta sentencia. Entonces ahí es donde esto nos impone nuevos desafíos a todos y a todas, porque sabemos que necesitamos nosotros que se reconozca este tipo de derechos, que haya una atención prioritaria y dentro de un estado burocrático que lo padecemos todos, porque es así. Entonces el desafío es un poco esto, ¿no? Superar las barreras culturales de que somos resistentes a los cambios, que nos gusta dar traslado y pasar, y los circuitos administrativos que son tremendamente largos, que no terminan más. Yo me mareo, yo no termino todavía de entender la cantidad de pases que tenemos dentro del instituto, pero no es porque el instituto es lo que uno conoce, pero esto pasa en la ANSES, esto pasa en el Ministerio de Seguridad, esto pasa en ARBA. En realidad, esto es una práctica de toda la administración y también de la Administración de Justicia, también a nosotros nos pasa esto. Entonces, podemos un poco decir, animarnos a decir que el problema no son de los procesos, de los procedimientos, sino de las personas. Y acá está lo del cambio en esto cultural que nosotros necesitamos para generar una administración que sea más empática, más responsable, cercana, ¿no? a la justicia. ¿Y cómo lo logramos? ¿Y por qué nos pasa esto? Si ustedes recuerdan, por ejemplo, para que esto también se vea que no es un problema interno ni de la Argentina. Si ustedes se acuerdan del caso Spoltore de la Corte Interamericana de junio del año 2020, la Corte Interamericana nos condenó, nos retó seriamente, porque no garantizamos un plazo razonable. Víctor Spoltore era un señor que estaba tramitando una demanda laboral, en donde tardó 12 años en tener una sentencia. Me hace acordar al caso Furlan. Entonces, acá en la Corte Interamericana dijo, bueno, acá el Estado argentino lo hay que condenarlo porque no se garantiza el plazo a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero ¿saben una cosa? Desde que el caso entró a la comisión y llegó a la Corte, tardó 20 años. Entonces, también vemos que es algo medio endémico, ¿no? Es un problema de todos. Si nos retan, porque obviamente que es una barbaridad tardar 12 años, pero nos retan tardando 20, tenemos que ponernos a pensar de qué forma vamos a destrabar esta enorme burocracia que es un peso encima. Bueno, además del amparo por mora,
para hacer un pantallazo, sabemos que las medidas autosatisfactivas, si alguno no las conoce, son sumamente útiles para poder ejecutar actos administrativos favorables. Esto nos pasó durante la pandemia, pero todavía continúan. ¿Cómo les cuento esto? Súper fácil. A ver, se dicta un acto jubilatorio, pero no se cumple porque falta la notificación al fiscal de Estado, falta el pase a vistas, bueno, falta algún paso, pero ya tenemos el acto administrativo que está acordando la jubilación. Bueno, ¿qué hacemos? Lo vamos a tramitar por un procedimiento ordinario, como sería de reconocimiento. Con una medida autosatisfactiva, esto claramente en menos de 20 días se puede obtener una decisión, una sentencia, y se cumplen todas, todas. También el juez del Departamento Judicial de San Martín, Ocampo, un amigo, lo tramitó como una vía de hecho, y la Cámara de San Martín lo confirmó. Así que bueno, acá hay dos alternativas, tanto una medida autosatisfactiva, que nosotros lo encauzamos bajo un procedimiento sumarísimo, y también sepan que se puede tramitar como una vía de hecho, que tiene el mismo procedimiento rápido. Las medidas cautelares, bueno, anticipadas, siguen vigentes para la suspensión del cargo deudor. A veces uno piensa, y lo que uno tarda durante, digamos, tramitar todo un proceso ordinario, pero una medida cautelar se puede obtener en forma anticipada, durante el juicio, y esto realmente es sumamente útil para suspender el cargo deudor. Ya hay doctrina consolidada sobre este tema. También para mantener una situación mientras que tramita un recurso de revocatoria, jerárquico en subsidio. Bueno, estas cosas son cuestiones prioritarias que nosotros atendemos y que resolvemos a diario. También, por supuesto, que los procesos ordinarios siguen vigentes, pero particularmente quienes trabajan en el fuero previsional están acostumbrados a trabajar con la pretensión de reconocimiento, la anulatoria, son sumamente prolijos, eso lo tengo que decir, y realmente pero es un placer trabajar, porque recurren el acto a los 30 días, vienen dentro del plazo de 90, y bueno, y todo eso que a veces es muy difícil cuando el abogado no hace previsional, no tiene esta cancha, que a veces es difícil. Uno a veces lo mira, uno declara la admisibilidad, el prima facie en forma preliminar, pero después del otro lado hay que defender las excepciones, esto es así. Ahora, yo les digo, la pretensión anulatoria, la clásica, la que veníamos antes del fuero, la anulatoria al acto, podemos seguir diciendo a esta altura que pueden sortear en cuanto a los requisitos de admisibilidad, ¿no? Las reglas de Brasilia, el test de constitucionalidad, de convencionalidad, que todos estamos obligados. Seguimos exigiendo el plazo de caducidad. Yo siempre recuerdo, porque empecé trabajando en el fuero en la Cámara Contenciosa, hace varios años. Y el primer caso que llegó, que se declaró la inconstitucionalidad del plazo del artículo 18 de nuestro Código Procesal, fue en el caso de Marta Galaburri. No sé si la conocen, pero Marta Galaburri era una señora que estaba pidiendo la jubilación con una discapacidad visual y había llegado tarde, no había llegado a meter la demanda, a ingresar la demanda a los 90 días. Y el juez declaró la inconstitucionalidad, pero haciendo base en todo este análisis convencional. Y allí fue la Corte la primera vez que dijo que el plazo del artículo 18 es constitucional. Era la gran oportunidad. Igual yo creo que eran los tiempos, porque también si uno empieza a repensar, yo no creo que un caso que llegue a la Corte tan paradigmático, estaba como servido en bandeja para decir, en algunos casos sí, en otros no, era el caso para hablar y para sentar jurisprudencia. Pero bueno, tengan en cuenta de que a partir de ahí se dijo que es constitucional, pero a veces hay que fundamentar, hay que ver cómo se plantean cuando no se puede cumplir, más durante la pandemia, que todos
no teníamos tanto conocimiento si se habían reanudado los plazos, si seguían vigentes, si estaban suspendidos, si teníamos solamente se podían ingresar procesos urgentes. Bueno, y todo esto también depende de la forma de que lo vayan planteando, porque uno de oficio es más difícil, pero cuando uno tiene la ayuda de estos argumentos, es mucho más fácil. Algunas cosas de nuestra agenda, de lo que hemos hecho, cómo venimos avanzando, a dónde queremos ir. Bueno, la digitalización de los expedientes, esto ha sido fundamental y durante la pandemia prácticamente nos quedan algunos, pero que ya prácticamente no tienen movimiento. Casi todos los procesos ya son digitales y esto lo pudimos hacer en la pandemia. También hemos hecho como estilo y que nos sirve mucho para acortar los plazos, reconducir pruebas periciales por informativas, porque muchas veces se pide al mismo organismo, por ejemplo, voy a dar un ejemplo práctico, la caja de jubilaciones y pensiones del banco. A veces se pide la evolución del salario conforme a una movilidad, conforme a la otra, y eso no requiere una labor pericial. Entonces, directamente eso si se pide por informe, no se da ni idea lo que se acorta los plazos. Entonces, a veces lo sugerimos, lo reconducimos de oficio, lo desestimamos y nosotros lo dictamos como medida para mejor proveer, pero todo para tener en cuenta esto de que se puede acortar, que es innecesario, que, a ver, es un gasto de tener que utilizar los peritos que son tan escasos, cuando realmente se pueda llevar adelante esta prueba por medio de informes. También la automatización de despachos y proveídos nos ha dado excelente resultado. Esto es algún trabajo interno, pero que gracias a esto también el proceso de amparo por mora en 20 días ya se puede tener una decisión, si no hubiera sido imposible. También ahora abrimos cuentas judiciales y díganos si nos olvidamos con la sentencia, porque todo esto ya también nos va acortando los tiempos. Y bueno, esto principalmente lo hicimos en el año 2020 en un contexto de trabajo remoto, de aislamiento, y que para los empleados y para las empleadas de la Administración de Justicia era voluntario. Entonces, hubo meses que estuvimos con gente que me sobraba la mano los dedos de la mano, porque realmente no tenían materiales, no tenían computadora, no tenían internet, eran personas de riesgo, no se animaban a venir a trabajar en forma presencial porque no estaba la obligatoriedad. Entonces todo eso realmente para nosotros fueron muchas dificultades que tuvimos que sortear. Ahora, ¿qué vamos a hacer este año? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, el desafío es que ya en el primer despacho podamos resolver si está pedida en la demanda una medida cautelar. Principalmente los temas de salud, ya eso está garantizado, salvo que sea una cuestión compleja, que necesitamos algún tipo de prueba, pero tratamos de forzarnos, de quedarnos hasta que se resuelva. En el primer despacho tal vez no sale los 3 días, sale el cuarto, pero que salga con la medida cautelar. Esto del informe del artículo 23, que muchas veces es necesario a veces, pero muchas veces es una mala práctica. Entonces, poder de alguna forma revisar y decir, bueno, temas de salud, si sale favorable o negativo, pero lo decimos en el primer despacho. Hay que curarse, ¿no? Más vale decir las cosas que no, sin demorar, y si le vamos a resolver, bueno, el viernes, por ejemplo, tuvimos la demanda colectiva del Defensor del Pueblo, con el conflicto que hay entre el IOMA y la FLENI. Eso se resolvió también el mismo día, el mismo viernes. Entró la demanda, la resolvimos, dictamos la cautelar, notificamos. Y no es porque uno es bueno, porque uno es mejor, sino porque es la única forma. Para eso tenemos que trabajar. Si no, como dice Marisa Herrera, pone una verdulería, dedicate a otra cosa, porque realmente esto es nuestra prioridad, esta es nuestra vocación y para eso estamos.
Bueno, a ver, la redacción de sentencias que le quiero decir a ustedes, que escribimos difícil, sí, tienen razón, y bueno, ahora el ministro Torres ha asumido como una política pública prioritaria el tema del lenguaje claro, de no necesitar traductor, de mejorar la redacción de las sentencias, y todo esto, bueno, nos va costando porque los cambios van de a poco, pero estamos en esa ola que esperemos de alguna forma llegar a tiempo y en forma oportuna. Desafíos, bueno, algunos que yo marqué acá 10, pero entre desafíos, prioridades, van todos de la mano, y esto también, acá tengo que citar a una amiga, una querida y excelente magistrada, Claudia Caputi, que es especialista en derecho administrativo, y que realmente que comparto muchos desafíos, y en especial no solamente del fuero previsional, sino del fuero administrativo, porque tenemos que pensar que el derecho administrativo está tremendamente atrasado en relación a los demás fueros. Uno que conoce, que empieza a estudiar, a capacitarse. El fuero de familia es formidable porque ha avanzado. A ver, fueron los pioneros en utilizar los canales de comunicación vía WhatsApp, en hacer audiencias remotas, en poder simplificar esto de las notificaciones, que nosotros, si no íbamos por la oficina de mandamientos y notificaciones, una habilitación de días y horas era, pero a ver, excepcionalísimo. Y todas esas cuestiones de trámites, de no tanta formalidad, y por supuesto siempre respetando el derecho de defensa, el traslado, pero una justicia más dinámica, más abierta, más ágil. De eso tenemos que aprender. Tenemos que un poco revisar cuáles son los institutos, los principios del derecho administrativo, porque han quedado totalmente desacoplados y quedamos en una parte pero totalmente histórica. La instancia, bueno, queremos que sea accesible, de esto que les hablo, de movernos, de no quedarnos dentro de los despachos. Esto lo vamos haciendo con ejemplos, porque si uno habla de una justicia abierta, de una justicia cercana, empática, y está encerrado y no predica el ejemplo, por supuesto que no se va a cumplir. Entonces, estos cambios son en equipos, son de a poco, y es tener la intención y poder dar el ejemplo, que a veces es lo más difícil. Bueno, dejar atrás esta cultura del expediente papel, pero yo acá lo que digo es que ojo con esto, porque hay que ver si esto no acrecienta brechas a determinados grupos, en especial en situación de vulnerabilidad, porque todo esto del expediente digital requiere conectividad, y uno está acostumbrado, uno tiene el teléfono, uno tiene enlace, pero no están en todos lados, no están en todos los sitios. Entonces, no solamente pensar si esto puede acrecentar brechas digitales. Recientemente la ONU hizo un informe sobre la ética de la inteligencia digital y de cómo durante la pandemia principalmente acrecentó brechas de género, también en cuanto a los grupos vulnerables, porque hay un determinado porcentaje de la sociedad que uno cree que no tiene conectividad. Entonces, si estamos hablando de la digitalización de los procesos, que no vamos a tener más un expediente papel, tenemos que tener cuidado en estas cuestiones. Y también otra, en no transformarnos en burócratas digitales. También tenemos que saber cuándo hacer un corte y también seguir garantizando la presenciabilidad, estas charlas como las de hoy también. Bueno, también garantizar, hacer realidad todos los derechos, que no haya diferencia entre lo que me dice la norma y cómo se accede, porque esto es importantísimo, ¿no? Si, este estado de cosas en donde hay una gran brecha o diferencia entre lo que me dice la norma, y esto es paradojal, porque se da la situación de que cuando hay presencia de grupos desaventajados que tienen más normas protectorias, convenciones, tratados, son las personas que tienen más dificultades para tener
una respuesta, pese a la convención, pese a la norma, pese a las reglas procesales, a los manuales, a ver, las guías de actuación. ¿Cuántos cursos y ríos de tinta dedicamos en hacer manual de buena práctica para agilización de expedientes, las reglas de Brasilia, cursos sobre acceso a justicia? Pero después uno lo ve en la realidad, ¿no? Tenemos las normas, las convenciones, los manuales de buenas prácticas, de procedimientos, las capacitaciones, pero después son las personas que más tienen problemas para obtener una respuesta. Entonces, por eso tenemos que revisar lo que se hizo mal, lo que nos falta por hacer, en una escucha permanente. Como dice Claudia, estamos como dentro de un laboratorio con un guardapolvo blanco tratando de trabajar sobre el ensayo, ¿no? la prueba y el error, ver lo que hicimos mal, lo que nos falta por hacer y ser creativos, animarse a ser creativos, porque si vamos a decir que ya está todo inventado, de que ya está todo dicho, de que no se pueden crear nuevos diseños, nuevas soluciones, la verdad que sería esto aburrido. La justicia la tenemos que concebir para los demás, no sobre los demás. Tenemos que iluminar, ilustrar este tipo de cambios, de que nos vayan llegando, ir replicando el voz a voz, boca a boca, porque realmente yo creo que esto es un poco también que se contagia, que irradia, si uno lo puede transmitir con emoción, con entusiasmo, con vocación, con compromiso, todo esto va llegando y se siente, se va sintiendo. Entonces, al sistema jurídico y el derecho positivo realmente lo tenemos que empezar a ver como un diagrama que aligere, ¿no?, todas estas necesidades de las personas cuando tienen que venir sí o sí a acudir a un tribunal, y no que sea una sumatoria de barreras formales, materiales, culturales, y podemos seguir nombrando. Para terminar y para escuchar también a ustedes, estamos trabajando y probando esto, como les digo, sobre el ensayo, la prueba y el error, porque estamos convencidos de que podemos transformar, de que podemos cambiar, de que podemos hacer diferentes, podemos cambiar esta lectura que tiene la sociedad, y con razón, de que no trabajamos lo suficiente, de que no resolvemos, que estamos a destiempo, que somos lentos, que tenemos privilegios. Y cuánta razón que tienen. Porque en definitiva, lo que nosotros tenemos que garantizar es esto de que se goce de un modo óptimo y pleno esta tan importante garantía que cultiva el hecho de lograr y construir una sociedad que sea más inclusiva, con más derechos sociales, con más justicia social y obviamente en un Estado social de derecho. Bueno, gracias.